es organizada. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen y observan esta actividad, que es organizada por la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI, y por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos reúne una actividad denominada Informática y Sistemas Formales en Jean Ladrier. Tendremos dos participantes reconocidos expertos en estas temáticas, como el doctor Luis Camacho Naranjo, profesor jubilado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Álvaro Carvajal Villaplana, profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Filosofía, también de la misma universidad. Tendremos como primer ponente al doctor Luis Camacho con la ponencia titulada Ladrier, Estructura y Función. Agradecerle mucho al doctor Álvaro Carvajal por su gentileza y por todas las gestiones para poder tener estos ciclos de conferencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En realidad el año pasado fue el centenario del nacimiento de Jean Ladrier. Sin embargo, una pequeña confusión en las redes sociales, por eso se originó la celebración entre nosotros este año. No importa, porque hace poco de ese centenario. Jean Ladrier es uno de los principales filósofos de lengua francesa. Él era belga y estudió matemáticas y filosofía y se concentró mucho en la lógica. En 1949 presentó su tesis de doctorado sobre funciones recursivas. Y en esto, como en otros muchos campos, Ladrier se adelantó a los tiempos, porque las funciones recursivas y la recursividad después se aparecen en filosofía, cosa que no había ocurrido nunca antes. Recursividad es el procedimiento mediante el cual, a partir de la aplicación de un algoritmo, se genera una serie de etapas por la repetición sistemática de ese algoritmo. Un ejemplo clásico son los axiomas del matemático Giuseppe Peano para decir qué es un número. En vez de definirlo, lo que hizo Peano en 1900 fue establecer una serie de un procedimiento recursivo. Cero es un número. Todo número tiene un sucesor. El sucesor de un número es un número. Y esto entonces aplicado genera toda la serie de los números sin necesidad de discutir qué es un número. Es un mecanismo para ahorrar nuestro trabajo. Eso lo encuentra uno en filosofía, por ejemplo, en el libro de Robert Nozick, de expresiones filosóficas. Bueno, Ladrier fue profesor de filosofía en Lovaina por muchos años y fue el director del Instituto Superior de Filosofía de esa universidad que ha tenido tanta importancia en el desarrollo de nuestro país por la formación que han recibido allí muchos de nuestros profesores y otras personas que también han sido formadas y que han tenido mucho que ver con Costa Rica. De manera que entonces estamos recordando al filósofo matemático belga Jean Ladrier con motivo de los 100 años de su nacimiento y hablaré sobre algunas de sus ideas, sobre todo en el ensayo titulado El reto de la racionalidad. Jean Ladrier y el psicólogo y filósofo suizo Jean Piaget publicaron ensayos sobre los límites de la formalización en el volumen segundo de una colección titulada Lógica y Conocimiento Científico. Estos ensayos analizan la estructuración axiomática de las teorías, los sistemas formales y axiomatizados, como por ejemplo los kits de matemática de Bertrand Russell y Weifert, analizan la estructura axiomática de teorías
tienen grandes utilidades y son muy convenientes para algunos propósitos, pero sería un error reducir el conocimiento y la ciencia, la filosofía, a aquellos materiales que quepan, únicamente aquellos que quepan dentro de sistemas puramente analíticos, que dependen de las acciones. Desde su tesis de doctorado en 1949, dedicada a funciones recursivas, hasta su monumental obra para el doctorado de segundo nivel, Ladrillé se interesó en las limitaciones de los lenguajes formales, que no pueden ser completos y necesitan ser vistos desde otros lenguajes. Para eso se basó, por supuesto, en el teorema de Gödel, pero también en los resultados de otros lógicos como Alonso Church. De hecho, Ladrillé colaboró en muchos de los trabajos más avanzados en lógica en ese tiempo, como otros autores como Ferris, Jensen, etc. El ensayo de Ladrillé fue ampliamente utilizado en los años 70 del siglo pasado por filósofos más bien afectos al existencialismo como argumento en contra de las pretensiones analíticas de reducir todo conocimiento al conocimiento científico. Más en general fue utilizado en contra de la reducción de la filosofía a la lógica, punto de vista atribuido al Círculo de Viena y a los analíticos posteriores, algunos de los cuales decían la filosofía es simplemente la lógica es la lógica de la ciencia, si no hay más, todo lo demás sobra. Bueno, esa es una posición que a la y a otros muchos pareció exagerada, pero estuvo en moda. A pesar del uso de ese trabajo, del trabajo conjunto con eso, en contra de la analítica por parte de existencialistas, hay que señalar que la perspectiva filosófica propia de Ladrillé era muy amplia, conocedor al mismo tiempo de la filosofía llamada continental y de la analítica. Su estilo claro y su énfasis en distinciones, así como la insistencia en la precisión, recuerdan también a la escolástica. Por supuesto, una tradición muy fuerte en Lovaina, que también se caracteriza entre los sistemas filosóficos por un gran énfasis en la precisión de los conceptos y también en la claridad, o sea, una valoración de la claridad que se nota mucho en autores escolásticos. El tema de los límites de sistemas formales es importante para la formulación y aplicación de la axiomátización. Y la diferencia entre sistemas formales y la materia que se aplican también aparece en otra obra de Ladrillé, el conocido ensayo que se titula en español El reto de la racionalidad. Para aclarar un poco los términos, hay una diferencia entre formalización y axiomatización. En la axiomatización, todo un conjunto de conocimientos se organiza a partir de unos principios que se dan, por supuesto, como evidentes por sí mismos, y de ahí se derivan los teoremas, o sea, a partir de esos axiomas se derivan los teoremas. El ejemplo clásico son los elementos de Euclides. La axiomatización se puede hacer en el lenguaje natural, y de hecho lo que hace Euclides es hacerlo, la geometría en el lenguaje griego. En cambio, la formalización da un paso más. Es una axiomatización, pero con un lenguaje creado para ese propósito. Y generalmente se supone que está vacío de contenido que puede aplicarse a otros muchos ejemplos parecidos. Y el ejemplo clásico es principio matemática de Bertrand Russell, que no solamente es axiomatizado, sino que además es formalizado. De manera que esa es la diferencia entre axiomatizado y formalizado. El ensayo El reto de la racionalidad fue escrito por encargo de la UNESCO. Este ensayo tiene varias características notables. No tiene notas de pie de página ni bibliografía. Y esto es muy curioso porque hay por lo menos 3 o 4 obras muy importantes en filosofía en su tiempo, sobre todo en el siglo anterior, que tienen esa libertad de no citar a nadie. Por ejemplo, el Tratado de Wittgenstein, que no
no tiene bibliografía y además solamente tiene un nombre propio en todo el texto. La diría en este otro ensayo, pero también la estructura de revoluciones científicas de Thomas Kuhn, sobre el cual hablaremos más adelante, en otra ocasión, que tampoco tiene ninguna bibliografía y muy pocas notas a pie de página. Para el tema de la en esta obra es el impacto de la tecnología en la cultura, particularmente en los ámbitos de la ética y de la estética. Para ello, la Diel analiza los tres aspectos que encuentran en toda sociedad: la política, la economía y la cultura. La política tiene que ver con el poder, la economía con la producción y distribución de bienes y servicios, y la cultura, entre otros muchos aspectos, con los significados, instituciones, conductas y posibilidades de crecimiento individual dentro de una sociedad. Política, economía y cultura son tres sistemas con relativa autonomía, relacionados con otros sistemas y subsistemas como el de la ciencia y la tecnología. Aunque la Diel tiene mucho que decir sobre la política y la economía, es la cultura el tema al que dedica más atención. A la visión de los antropólogos, según la cual la cultura se puede identificar con la sociedad o se puede definir como todo cuanto hacen los seres humanos, a la Diel le interesan otras perspectivas, sobre todo aquello que conecta la cultura con la idea de arraigo. Tener arraigo es equivalente a tener raíces, y esto a su vez genera seguridad. No sería exagerado afirmar que después de aparecer este ensayo en 1978, la noción de cultura y la forma como la ciencia y la tecnología impactan en la cultura, en la ética, la estética, el empleo, etc., empezaron a verse bajo una nueva luz. A mi juicio, ese es un ejemplo del aporte de la filosofía a la manera de enfocar un tema. Por un lado estaban las concepciones restringidas de la cultura, bien sea en términos moralizantes: cultura es lo correcto y cultura es lo incorrecto. O también elitistas: cultura es lo que hay que saber cuando uno sabe mucha música, literatura, filosofía, etc. Y hay culturas cuando no se sabe nada de eso. Pero el enfoque de la Diel es más bien neutro. Es cultura no se valora previamente, porque podría darse en una gran gama de contextos. Cultura es aquello que genera arraigo, tener raíces. Y por eso de ahí se deriva la seguridad. Y por eso es posible compartir diversas culturas, incluso una misma persona que se mueve en diversas culturas o subculturas, porque encuentra seguridad en distintos grupos. Por otro lado, entre científicos sociales predominaba una visión tan amplia de la cultura que resultaba poco práctica. Si la cultura es todo cuanto hace el ser humano, solo se perdería con la muerte. Mientras estamos vivos tendríamos cultura. Y entonces no tendría sentido hablar de pérdida de la cultura, porque la única manera de perderla es inteligiendo. Y sin embargo, los antropólogos y los psicólogos hablan de pérdida de cultura. Y con toda razón, porque hay posibilidad de pérdida de la cultura. Pero ¿qué es lo que se pierde cuando se pierde la cultura? Bueno, se pierde el arraigo en el enfoque de la cultura. La idea de la cultura como arraigo permite conectar todos los otros temas que giran en torno a esta noción: sociedad, individuo, conocimiento, ciencia, valores, representaciones, tecnología, ética. Todos estos temas reciben un tratamiento interesante en este ensayo. La noción de arraigo también permite entender que un individuo se puede mover al mismo tiempo entre varias culturas. Al comienzo del ensayo, la Diel señala que la tecnología tiene impactos en la cultura, lo que se presenta como un reto y una oportunidad. Dos clases de efectos distingue él en la desestructuración de la cultura debido al impacto de la ciencia y la tecnología. Por un lado, la ciencia y la tecnología tienden a destruir la unidad al interior de cada cultura. Pero por otro lado, producen nuevos valores y posibilidades históricas. De ahí el título del ensayo, cuando incluye el término reto, referido a una noción más abarcadora que permite englobar ciencia, conocimiento, tecnología y sociedad, la noción de racionalidad.
La teoría rechaza la identificación de racionalidad con ciencia, como si solo la ciencia fuera racional. Pero también están en desacuerdo con quienes critican la ciencia sin conocerla, o postulan la existencia de un conocimiento más allá de la ciencia, reservado a la metafísica, que sería un tipo de conocimiento totalmente inaccesible a la ciencia y al conocimiento ordinario. Uno de los asuntos que más le preocupan a la DIER tiene que ver con el impacto de la tecnología en el empleo. Pero para ello, podemos señalar varios pasos que ya en realidad ya han sido indicados en detalle por un sociólogo norteamericano de la Universidad de Colorado, David Friedman, en su obra Technology and Society de 1974. Pero nos parece que las ideas de la DIER complementan la teoría de las etapas de Friedman, y por eso creemos que es interesante mencionar ambas. De lo que estoy hablando son de las etapas mediante las cuales la tecnología penetra en la sociedad. Y eso es muy interesante porque esto nos sirve tanto a la DIER como. En la primera etapa, se nos vuelve más fácil hacer algo que todos los días tenemos que hacer. Esa es la primera manera como se introduce la tecnología, tanto en el uso de las profesiones, como también en la producción de bienes y servicios. Entonces, los que tenemos muchos años recordamos cómo era escribir a máquina, tener que poner el carbón para sacar copias, y cuando se equivocaba uno, cómo costaba corregir los errores. Y ni siquiera menciono a los stencils y otras cosas que pertenecen a así como a la prehistoria. Ya todo eso pasó. ¿Por qué? Porque de repente aparece la computadora con procesadores de palabras, donde todo eso es facilísimo, y nos ahorramos toda una serie de cosas. Esa es la primera etapa de la penetración de la tecnología en la sociedad. Facilitar una tarea cotidiana. Antes de que aparecieran las calculadoras portátiles o los teléfonos inteligentes que incorporan una gran cantidad de funciones, había que hacer a mano los promedios. Incluso había unas tablas tabuladores. O si no, hacerlo con reglas de cálculo, que eran muy elegantes, ¿verdad? También son objetos de museo en nuestro tiempo, muy valiosos. Si en su casa tienen alguna, cuidan. Pero entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa consiste en incorporar la capacidad de usar nuevas tecnologías dentro de los requisitos para la contratación de personal. Si lo que empezó como una facilidad, ahora se vuelve requisito. Ya no se contratan a alguien que no sepa esa nueva tecnología, y eso tiene un impacto a veces devastador en el empleo, porque personas que están acostumbradas a hacer algo de repente tienen que aprender toda una manera de hacer las cosas nuevas, y no siempre es fácil. Al señalar que las nuevas tecnologías podrían generar un tipo de desempleo mucho más difícil de subsanar, la DIER se anticipa también a la obra de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, quien señaló cómo la computación e informática podrían dar lugar a un tipo de mercado laboral donde unos pocos consisten buenos empleos, mientras un porcentaje considerable se mantiene en el desempleo o en el subempleo, algo que, por cierto, parece estar ocurriendo en nuestro país. La tercera etapa de la penetración de la tecnología en la sociedad profundiza el proceso, porque tiene que ver ya con valores, autoridad y prestigio. Empezando por esos dos, autoridad y prestigio. Entonces, las personas que se mueven con la nueva tecnología, con la más avanzada, gozan de una autoridad y de un poder, por supuesto, y un prestigio social que no tendrían de otra manera. Porque todo el funcionamiento del aparato productivo de los bienes y servicios depende del conocimiento que tengan esos expertos en lo más avanzado de la computación informática. Aquí conviene recordar la idea de Lewis Mumford de que hay tecnologías dominantes y hay tecnologías subordinadas.
la máquina de vapor fue la tecnología dominante en la electricidad, los motores de combustión interna y claramente la computación informática son la tecnología dominante en nuestros tiempos porque afectan a todas las demás. Todos los demás aparatos, todas las demás cosas han sido transformadas como en pequeños computadores. La última etapa, la cuarta, es más difícil de precisar. Freeman considera que el proceso cambia las costumbres y las preferencias de la sociedad. Dicho de otra manera, cambian los valores, ya más en general. Una sociedad agrícola tradicional y otra marcada por la computación e informática son diferentes, no solo por las herramientas que utilizan, sino por los hábitos y valores de los individuos. Entre las cosas que evolucionan con la evolución de la ciencia y la tecnología está la ética. Y aquí es muy valioso que la Albier considera que el desarrollo de la moral en la vida cotidiana de nuestro tiempo se ha concretado en el hecho de que existe una proclamación de derechos humanos universales, refrendada por la mayoría de los países, aunque de hecho no siempre la respeten, pero generalmente los países dicen que sí la respetan, o sea, no hay un rechazo a la idea de derechos humanos, sino más bien, en el peor de los casos, una hipocresía. Pero por lo menos el hecho de que se hayan formulado una declaración de derechos humanos, que se invoque, que se traduzca luego en reglamentaciones e instituciones, es considerado por la el paso concreto más importante que ha dado la ética en tiempos recientes. La tecnología actual tiene estrecha relación con la ciencia, pero cada una de ellas constituye un sistema con sus propias instituciones. Esta autonomía de las instituciones nos recuerda la idea de otro autor, George White, quien en un artículo muy famoso en la revista pasarlo allá porque queda fija esta cámara, pero no se puede. en este artículo de George White, que coincidiría con expone más detalladamente la idea de la ley, ciencia y tecnología se ven como sistemas semiautónomos o con bastante autonomía uno del otro, pero más en conflicto. Para empezar, la ciencia no está cubierta con patentes, no se puede patentar. Está protegida por derechos de autor, los libros, ideas, etcétera, están protegidos por derechos de autor y ahí se generan algunas ganancias. Pero no es patentable, yo no puedo ir a patentarlo. En cambio, la tecnología es patentable y altamente patentable y además exige un grado de seguridad que no hay en la ciencia, porque con la tecnología viene la producción de aparatos y esos aparatos deben funcionar y además de una manera segura, porque si no se exponen las compañías que los producen a cuantiosas demandas. Entonces, ciencia y tecnología tienen distintas maneras de hacer las cosas, a pesar de que no podría haber ciencia sin la tecnología. Por ejemplo, no podría haberse desarrollado la astronomía sin el telescopio o la microscopía sin el microscopio. Pero por otra parte, tampoco podría haber tecnología sin ciencia, pues, por lo menos la tecnología actual, porque requiere de un aparato teórico y matemático muchísimo más avanzado que cualquier otra etapa anterior de la tecnología. Entonces, veámoslo más bien en términos de conflicto. La ciencia tiende a generar su propia tecnología, la que requiere para avanzar en el conocimiento, pero la tecnología, a su vez, tiende a crear su propia ciencia, la que necesita
para el avance en la producción de aparatos que sirvan no solamente para los usuarios cotidianos, sino también en la producción de bienes y servicios. Los que hemos tenido alguna experiencia en la administración universitaria, hemos visto, supongo que no habrá cambiado mucho, los conflictos entre profesiones, entre facultades y escuelas. Esos conflictos, quienes hemos tenido responsabilidades, recordamos los choques entre científicos teóricos, por ejemplo, e ingenieros, entre biólogos y agrónomos, entre químicos e ingenieros químicos, entre matemáticos, estadísticos e informáticos, así como entre geólogos e ingenieros civiles. Los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, con frecuencia prefieren que las clases de matemáticas sean impartidas por ingenieros, no por matemáticos, porque encuentran que los matemáticos no se interesan por los temas propios de la ingeniería. Lo mismo podría decirse de la física o de la química para los estudiantes de la economía, que tradicionalmente se quejaban de donde el físico o el químico teórico exigen 4 decimales para un agrónomo, 1 o 2 decimales. Un punto importante en la argumentación, y ya te estoy terminando, en la argumentación de la DIEL es que los sistemas de los que habla son formales. Es decir, las propiedades definitorias son independientes de la naturaleza particular de los sujetos a los que se aplican. Lo que cuenta es la forma de la acción, no su materialidad. Esto ocurre en operaciones matemáticas y lógicas, tanto como en operaciones tecnológicas, y explica cómo las concepciones científicas dan lugar a nuevas formas, como cuando se aplican las matemáticas a la música o la biología al diseño. La distinción entre forma y materia es tan antigua como la filosofía y adquiere especial importancia en Aristóteles y la escolástica. Tiene mucha relación, pero no se confunde con otras distinciones afines como arte y potencia, universal y particular, abstracto y concreto. Los individuos son concretos, materiales y particulares, mientras que las ideas universales son abstractas, formales y generales. Aristóteles lo dijo genialmente: los individuos son infinitos. O sea, el número de detalles que tiene un individuo es infinito. Pero en cambio, los universales son limitados. Y somos muertos. El individuo es completo. Si ustedes podrían hacer una biografía infinita con todos los detalles, absolutamente todos los detalles, será la vida de una persona. Esto se ve claramente esta diferencia se ve claramente en la distinción entre un objeto y una idea. Un pedazo de pan se agota con el consumo, mientras la receta para producirlo se conserva mejor cuanto más se usa. Y eso es otra característica muy típica de los objetos culturales, que son abstractos. Más bien, cuanto más se usen, mejor se conservan, más se conservan. A diferencia de los objetos puramente materiales, que cada los años se consumen. Hay una poesía de un americano, pero alguien que dispara una flecha y la flecha se pierde y nos canta, y también la canción parece que se desaparece, pero luego encuentra la flecha clavada en un árbol y encuentra que la canción la repite en los vecinos del lugar. Un objeto tecnológico cualquiera es material, pero obedece a un diseño abstracto, el diseño social, que expresa formas que pueden concretarse materialmente de varias maneras. Puesto que las relaciones entre sistemas son relaciones formales que existen por encima y más allá de individuos concretos, no es de extrañar que al final del capítulo se
distinciones controversiales es también muy importante. Pero a lo largo de la tradición filosófica uno encuentra esta idea también de la filosofía como una visión general que por el hecho de que sea general y no entre en detalles, eso no quiere decir, primero, no quiere decir que no sea importante, es muy importante, pero además podría estar equivocada, ¿no? O sea que también necesita autocorrección. Es como un mapa a gran escala, donde uno colocaría las cosas. Ese mapa a gran escala no le permitiría a uno construir un puente, pero sí le permitiría a uno distinguir el tipo de región donde se necesitaría. No le permitiría a uno saber si una solución tecnológica es la más adecuada o no, pero sí podría distinguir entre los valores que motivan esa actuación económica. Esa idea de la filosofía como una especie de universalidad del conocimiento, universalización como visión general, la encuentra una en filósofos muy variados, que entre sí no tienen, por otra parte, mucho en común. Y recuerdo en particular en el filósofo probablemente más importante que tuvo los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, Wilfrid Sellars, autor de varios libros muy buenos, generalmente era de inspiración kantiana, pero que insistía muchísimo en que la filosofía es una visión general que se requiere, como cuando uno sale a caminar por las calles de una ciudad, que no necesita todos los detalles para orientarse en la visión general de una sociedad lo suficientemente grande para no perderse. Eso termina muchas veces. A Luis por esta ponencia y a continuación seguiríamos con la participación del doctor Álvaro Carvajal Villaplana, titulada Naturaleza y problemas de cibernética. Bueno, buenas noches muchas gracias por estar aquí en esta actividad. Bueno, la introducción de don Luis ha sido muy interesante y creo que ubica perfectamente el tema que vamos a ver ahora, aunque tiene como características más específicas a analizar un tipo de tecnología. Este texto que vamos a revisar, La filosofía de la cibernética, es un texto pequeño, son 60 páginas y tiene mucho que decir, o nos dice mucho, y se adelanta, como ya dijo don Luis, a nuestras épocas. Y en ese sentido me resultó muy interesante trabajar a las guías desde esta perspectiva. Bueno, como ya dijo Luis, es lógico, filósofo belga, y es nacido en Nivelles, trabajó en la Universidad de Lovaina del 59 al 86 y es presidente del Instituto Superior de Filosofía. De 1977 a 1985. Bueno, en Costa Rica es interesante su presencia porque ha sido muy estudiado en el país, ha sido muy leído por los estudiantes, sobre todo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El texto más estudiado es el reto de la racionalidad de 1971 en la Escuela de Filosofía
Bueno, lo utilizó mucho Luis Camacho en filosofía, tecnología, tecnología y desarrollo, una perspectiva filosófica. También en el Instituto Tecnológico se usó sobre todo la segunda parte del capítulo, el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética. Este capítulo tiene como dos partes, un impacto negativo y un impacto positivo. En este impacto positivo se ubica el tema de los 4 niveles a los cuales ya se refirió Luis Camacho, y este capítulo aparece en este libro, Ética, Ciencia y Tecnología. Este texto, como ha sido muy leído, tiene 4 ediciones, la del 80, 1983, 1991 y 1996. Del 96 para acá ha tenido 2 reimpresiones. La última fue en el 2004 y se utilizó en el curso Seminario de Estudios Histórico-Filosóficos. Tradicionalmente se abordó a partir de 2 temas, la energía nuclear, a partir del proyecto Manhattan, o sea, las bombas nucleares, y el tema de la biotecnología. Actualmente no están usados, pero hay algunos temas, por ejemplo, el que tiene que ver con informática, información y demás, donde algunos profesores siguen utilizando el texto de Jean Ladriel. Así que lo tenemos muy presente a Ladriel. Bueno, este texto aparece en 2 artículos en 1952 en francés, y en el 56 aparece como unificado, Cybernetique, que sería un acrónimo, ¿verdad? Ahí de cibernética, y luego en el 58 en castellano, filosofía de la cibernética se le tradujo. En Argentina, en la Ediciones Atlántico. Es relevante, ¿verdad? Visualiza las implicaciones que tiene esta tecnología para el desarrollo de la economía, la sociedad y la filosofía. Bueno, recuerdo de alguna forma a Samuel Butler en Irgun, Allende la Montaña, en esa traducción que tenemos en la imagen de Bruguera, y habla del dominio de las máquinas. Y dice, no estoy tan seguro si lo dice en forma seria o está haciendo un sarcasmo. A veces da la impresión que se lo tome en serio y a veces no, como que la profecía de Butler de que las máquinas nos van a llegar a dominar se está cumpliendo. Pero posteriormente dice que esta es una antiutopía que no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Entonces me queda siempre esa ambigüedad. Butler lo que se encuentra en esta novela o lo que cuenta es que las máquinas son cierto tipo de máquinas, son destruidas, y hay un museo de máquinas destruidas, y que porque los seres humanos estamos pensando que las máquinas son nuestro apoyo, pero resulta que realmente nosotros o ellas nos están utilizando a nosotros para lograr luego dominarnos. En todo caso, es interesante porque al igual que en toda ciencia ficción, nunca se destruyen todo tipo de tecnologías, sino que hay alguna tecnología que siempre se sostiene, se salva, así por estilo. Por ejemplo, en esta película, sobre la base de la obra de H.G. Wells, La máquina del tiempo, en una de sus versiones, la tecnología que se salva es las tecnologías virtuales para la educación. Eso es bien interesante aquí en esta perspectiva. Entonces, además, Butler utiliza la teoría evolucionista, pero más bien es como una especie de crítica al evolucionismo, y lo ve como, bueno, Ladriel nos dice que lo ve como un proceso irreversible en donde la libertad humana no podrá salvarse. Esta tesis, entonces, tiene un componente sociológico, según Ladriel, porque en nuestras sociedades hay ciertos grupos humanos, pero está hablando más o menos 1952, 1956,
¿verdad? Están vinculados a la existencia del basamento técnico. Este dominio de las máquinas, la razón para sostener que tales ideas de Butler se están cumpliendo es porque para él aparece un nuevo tipo de máquinas que surgen a partir del siglo XIX con la revolución industrial, ¿verdad? Que estas máquinas, según él, lo que tienen de novedoso y también como de peligroso es que pueden emular, ¿verdad? O pueden analogarse al sistema nervioso. Entonces, él plantea 3 etapas de la evolución de las máquinas. Tenemos las máquinas mecánicas, basadas en la estática y la dinámica para la transmisión del movimiento, ¿verdad? Más o menos lo ubica en el siglo XVII, siglo XVIII, y cita a Descartes y a Lemaitre. Y las máquinas energéticas, basadas en las leyes de la termodinámica y la electrodinámica, que desarrollan considerable por las energías, ¿verdad? Por ejemplo, máquinas de vapor, turbinas, energía atómica, ¿no? Y así por el estilo. Pero las que a él le interesan, ¿verdad? Son las máquinas que él llama cibernéticas, que son las de aparición más reciente y que hay de varios tipos. No voy a hablar de todos esos tipos, solo mencionar una. Por ejemplo, él da la idea de la máquina de calcular, que lo ubica como una máquina cibernética. Estas máquinas de calcular a la vez son analógicas y son lógicas, pero las lógicas son las que a él le interesan porque a su vez son semiautomáticas y automáticas, pero las que más le interesan a él son las automáticas, ¿verdad? Las que son capaces de cierta iniciativa, porque digamos, pueden hacer cálculos o tener como alguna forma de decisión, por decirlo de alguna forma, pero sobre la base de reglas ya adquiridas. Estas máquinas son capaces, lo pongo entre comillas, de comprender, pero siempre ese comprender está referido a instrucciones ya dadas de antemano. Estas máquinas, entonces él ya las va a definir como computadoras, y estas computadoras u ordenadores tienen una estructura que él la analoga, ¿verdad? Con órganos. Entonces están compuestas por un órgano director, que es el que da instrucciones, un órgano transitorio, que transfiere información, un órgano de interpretación, que él considera que es capaz de leer y otra vez, entre comillas, reconocer un resultado determinado, un órgano de comparación capaz de referirse a las instrucciones y un órgano realizador capaz de cumplir con las operaciones previstas. Estos serían para él cerebros electrónicos, porque son capaces de resolver problemas que muchas veces sobrepasan la capacidad humana. Estas, además, habla de máquinas de comportamiento, ¿verdad? Que también las considera como máquinas cibernéticas. Estas máquinas incluyen tanto el aspecto fisiológico como el psicológico. Y lo interesante de Ladriel es que ya las considera en el paradigma de solución de problema en robótica, que son capaces de adaptarse a la situación, de reaccionar a las situaciones de acuerdo a ciertos esquemas característicos. Y ya él, por ejemplo, conoce estos programas informáticos como las tortugas de Gray, que se guían por la luz, y máquinas, él habla también ya de máquinas con grados de libertad,
que es una forma de clasificar y ordenar los robots contemporáneamente, en una de las tantas clasificaciones que existen de los robots de tipo humanoide, más o menos. Pero además, estas máquinas tienen como una adaptación teleológica a la situación. Lo central, según él, no es el equilibrio, sino la realización de cierta tarea dado un objetivo perseguido. Esta analogía con la biología o con los seres vivos, ¿no? Con la vida, dice él que es lo peligroso que tienen estas máquinas, aunque lo considera desde la perspectiva de Butler, y es aquí donde él dice que lo que Butler dice es un capricho de la imaginación, ¿no? Entonces, la analogía va de aspectos básicos a aspectos complejos, ¿verdad? Desde la transmisión de la información a una malla, a la transmisión de un fluido dentro de una red celular, de las lámparas a las neuronas, de los circuitos a la sinapsis. Estas máquinas, al tener memoria, la forma en que funciona esta memoria, para él, sugiere la hipótesis de que esos mecanismos, de él se puede obtener hipótesis interesantes sobre los mecanismos cerebrales de la memoria. O sea, las máquinas entonces sirven de alguna forma también para estudiar el cerebro. De ser así, digamos, el cerebro se podrían encontrar fenómenos, según él, llama de amontonamientos de información, lo que produce, según él, problemas de funcionamiento en las máquinas y los cerebros. Así, por ejemplo, las máquinas homeostáticas dan una idea sobre los mecanismos reguladores de los seres vivos. Y, por ejemplo, también las máquinas de leer las compara con el córtex visual. La novedad, entonces, de estas máquinas es la imitación de lo psicológico. Emulan los mecanismos psicológicos. En esta cita, él lo indica. Se trata de una estructura relativamente elemental que puede dar lugar a un comportamiento ya muy complejo, y esto nos obliga evidentemente a una reconsideración crítica de la noción misma de comportamiento. Entonces, en el texto se encuentran una serie de consecuencias que se podrían extraer de estas máquinas. Por ejemplo, el estudio de las máquinas cibernéticas puede ayudar al fisiólogo a considerar ciertos mecanismos en sus estudios, ¿verdad? Entonces, esa sería como una influencia positiva. La cibernética no se vincula solo con la fisiología, sino que también con la psicología. Se articulan, ¿no? De tal manera, cito, que la cibernética arroja luz sobre la organización de las funciones superiores y la naturaleza del sustrato biológico. Esas serían las consecuencias, me parece, positivas. Pero la cibernética también está relacionada con la sociología por la transmisión de la información. La sociedad se la puede describir como un medio por el que se propagan informaciones, y muchos fenómenos sociales relacionados con esa propagación. Entonces, también sería otra forma de estudiar desde el punto de vista sociológico a las sociedades humanas. Elabora él se plantea si es posible elaborar una teoría de la cibernética, y se parece mucho a lo que sucede contemporáneamente. Tiene digamos, tienen algo en común, ¿verdad? Estas tecnologías conforman una comunidad de estructuras que pertenecen a una teoría general que es menester formular. O sea, no existe esa teoría, pero los elementos comunes nos deberían obligar a elaborar esa teoría. Refiere a Weidmann
quien edifica edifica la cibernética o la define como una ciencia autónoma que contiene subramas. La cibernética entonces pone en contacto diferentes ciencias a la vez que contiene elementos que permiten elaborar una teoría. Al menos dos características de investigación para la elaboración de esta teoría. Una que él considera vertical, que sería el intercambio entre teoría y experiencia, y la otra que él llama horizontal, que serían los intercambios entre diferentes sectores que se ocupan de fenómenos análogos. En esta elaboración de teoría, él dice que a pesar de que en ella puede observarse cómo se ponen en contacto diferentes disciplinas, no obstante, tal relación no opera desde lo alto, lo sintético o lo teórico, sino que viene de abajo, desde abajo, en torno a problemas bien determinados. Cada especialista aborda los temas desde su propia óptica. Más o menos, me parece a mí, haciendo referencia de la forma en que se organizan las comunidades de ingenieros a partir de problemas tecnológicos específicos. Por lo que para él la verdadera significación de la cibernética se encuentra en las teorías de las matemáticas, los cuales permiten explicarlo. Y todo se vuelve matemática, va a decir más adelante. Todo se comienza a representar matemáticamente. Para él son 4 los grupos de hechos que son sometidos al análisis matemático: los fenómenos de autorregulación, el funcionamiento de las redes, la evolución de las informaciones y los fenómenos de producción. Si bien esto es así, afirma que hasta el momento se está lejos de contar con una teoría unificada de la cibernética. Otras características de esta investigación para elaborar una teoría, yo supongo que será una teoría filosófica sobre la cibernética, ¿verdad? Tiene que ver con 2 asuntos que la asimilan a la teoría de juegos y a la teoría abstracta de la máquina. La primera, sobre todo la idea de estrategia para el análisis de casos o para llegar a casos reales, para lo cual entonces se requiere teoría, ya que la teoría no es solo describir, sino que tiene que proporcionar instrumentos de análisis para los fenómenos de competencia general. Y la segunda es la que formula Turing en su idea, cito, describir el funcionamiento de una máquina capaz de calcular cierta serie numérica conforme a un programa dado. Su teoría proporciona en suma el esquema general de una máquina capaz de resolver tal o cual categoría de problemas y expone de manera simbólica el tipo de comportamiento de semejante máquina. El resultado entonces es la famosa metáfora de la máquina universal. Es interesante que en el reto de la racionalidad la DIA da mucha importancia a la teoría, al modelo, a la forma en que la teoría se relaciona con la experiencia de forma vertical, pero también dice que la teoría no se relaciona de forma directa con la realidad o la experiencia, sino que lo hace por medio de el modelo. El modelo como una abstracción, y la teoría es una abstracción que explica el modelo que representa a la realidad. Y esa forma de construcción de la teoría, que además la ve como una visión general, ¿no?, acerca del mundo. Y que la teoría entonces guía, digamos, la experiencia, y esta falta de teoría para comprender a las máquinas cibernéticas es una de las preocupaciones más importantes de bueno, estas características de la cibernética entonces es la que le aproximan a la teoría de juegos. Bueno,
esto ya no lo había pasado las diapositivas. Esta es la cita de Turing, de la Lier sobre Turing que les acabo de dar, y la metáfora de la máquina universal, que es lo que pasaríamos a ver ahora. Esta máquina universal, ese concepto y el uso de esa metáfora, él le ve problemas, ya que esta máquina, según él, es incapaz de caracterizar la clase a la que pertenece. Eso es interesante, ¿verdad? Ahí no se autorreconoce. Es inepta, ¿verdad?, para las operaciones reflexivas, aún en el nivel más elemental. Aunque esto tal vez haya mejorado un poco, me parece que sigue siendo válido. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, tal teoría, ¿verdad?, tendría la importancia de marcar entonces los límites de la cibernética. Entonces, vemos que la teoría plantea balances y perspectivas de las máquinas cibernéticas o de las tecnologías de la información y la comunicación. Ampliándolo un poco más, la tecnología contemporánea produce máquinas completamente nuevas, ya que su objetivo es la producción, el transporte, la percepción y la utilización de información. Aunque diversas historias de la tecnología dicen ya que en el pasado existían antecedentes de estas máquinas, y estoy recordando un documental de National Geographic sobre historia de máquinas, en donde se considera que máquinas a partir del siglo XIX, Primera Guerra, Segunda Guerra, eran como completamente novedosas. Y este documental de National Geographic muestra que de todas ellas ya existía algún tipo de antecedente en el pasado. Por ejemplo, el tanque, el lanzallamas que aparece en la Primera Guerra Mundial. No, ya existía antes, ¿no? Y más o menos este tipo de tecnologías tiene algún antecedente anterior. Eso para defender la tesis continuista de la historia de la tecnología y no de aquellos filósofos que sostienen la revolución, ¿verdad? Que hay una discontinuidad histórica en la historia de la tecnología. Bueno, entonces, estas máquinas además realizan un tipo de trabajo cerebral no muscular. Y esto, bueno, no sé si ya tenía la visión, esto se parece mucho a los robots que son puramente algoritmos, que trabajan en las computadoras, ¿verdad? Que abren archivos y ordenan información, que igualmente sustituyen un trabajo humano, pero no físico, no muscular. Lo que cambia entonces es la idea de máquina, y que ahora es más, esto es interesante, ¿verdad? Porque lo que dijo Luis, el uso de las teorías continentales es gestáltica, ¿verdad? Es a partir de la teoría de la forma. La cibernética entonces se constituye como una disciplina común por medio de realizaciones diversas que manifiestan estructuras comunes, aunque su unidad no es teórica, sino que está sobre la base de problemas. La noción de información ocupa un lugar central en esta tecnología. Sí, me parece que esto es muy acertado en la Lier, y la información debería, bueno, aparece en muchos diccionarios de filosofía, tal vez en algunas enciclopedias, y es un concepto central que requiere análisis filosófico. Desde esta perspectiva física, la cibernética, desde lo físico, la cibernética no aporta novedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la tecnología? Bueno, él dice que estas máquinas han comenzado una revolución profunda mayor que la bomba atómica. Y porque, como dice Montfort y ya citó Luis, es una tecnología definitoria que afecta a todos los sectores de la sociedad. Hasta la Fábrica Nacional de Trofeos, ¿verdad? Imprime en sus artefactos a partir de un algoritmo, ¿verdad? Entonces, nada escapa, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? El uso de imágenes
de muertos para publicidad, y han visto ustedes algunos actores que firman contratos para que se use su imagen, ¿verdad?, en futuras películas y publicaciones. Entonces, impacta todo en esos 4 niveles también que habla la DIAT y FREPA, ¿verdad? Bueno, las cibernéticas, por las características enunciadas, van a comenzar a cambiar la relación entre los seres humanos y las máquinas, van a suprimir el trabajo humano, las tareas industriales se transformarán a más tareas de control y dirección y pondrán en peligro la estructura de la sociedad. Bueno, ese pareciera un peligro ahí latente, no sé qué tan real puede ser, ¿verdad? Pero él lo considera así. Producirán una concentración del poder. Bueno, tenemos 4 empresas, ¿verdad?, que controlan casi todos estos sistemas, y de las inversiones. Plantearán dudas sobre el Estado y sobre quién ejercerá el poder. Creará tensiones tensiones sociales por la reducción de las horas de trabajo y de la producción, aunque una medida positiva reside en que abrirá la posibilidad de ampliación de actividades culturales por la reducción de trabajo. Tendrá repercusiones filosóficas porque habrá un cambio en el pensar. Se pasará de una representación de lo real, en tanto vertical y estratificado, a una horizontal y distribuida, que hará al pensamiento cada vez más abstracto y alejado del objeto. Se pasa de una jerarquía ordenada de reinos a una diversidad de regímenes operativos y no ve cómo se podrá recobrarse cierta unidad de visión, a la que hacía referencia probablemente Luis. Generarán un paso que combinará lo fisiológico con lo psicológico, que volverá lo psíquico en el análisis, que valorará lo psíquico en el análisis de las estructuras cibernéticas, lo que hace pensar en un nuevo estado de la psicología. Habrá una matematización del mundo, es un síntoma de un nuevo aspecto de la ciencia, lo que obliga a pensar no solo la cuestión del destino de la civilización técnica, sino también la cuestión del fundamento físico de la civilización. Bueno, y creo que estas consecuencias que él ya prevé, algunas probablemente ya las estamos viviendo, pero dejan un marco de preocupación, ¿no? Y un llamado a una reflexión filosófica sobre esta tecnología. Bueno, muchas gracias. O de las personas que están enlazadas en el Bueno, yo me siento muy complacida de estar aquí, por supuesto. Primero voy a decir algo que me encanta. Qué bendición haber estudiado filosofía. La sigo amando. ¿Por qué? Porque precisamente estas temáticas nos invitan inmediatamente a filosofía. Es lo que, por supuesto, dice esta exposición. En relación con la referencia que hizo Luisa Piaget, ella a mí me llamó la atención, claro, la relación con la psicología. Cuando yo he impartido clases de antropología filosófica, tengo que negar estas cosas. Y me encanta porque es precisamente un tema que nos desnuda la realidad. Entonces, yo pienso por ese lado de la perspectiva psicosocial, realmente hay mucho que hacer. Tenemos afortunadamente esa relación con la filosofía que nos permite
con una experiencia de autonomía de como la gran visión de la existencia. Pensamos en la referencia aquella tan importante de que humano soy y nada de lo humano me debería de ser extraño. En esta, por ejemplo, innovación cibernética, en donde esta, digamos, disposición a la que tenemos que enfrentarnos nos presenta muchas tareas. Eso desde la perspectiva entonces de la enseñanza. También la tuve mientras estaba ahí en la Latina, relacionada con la psicología y relacionada con inclusive eso por un lado, y por otro lado, la perspectiva de este sabio y que hace referencia ahora Álvaro aquí también, de que en qué tragedia nos encontramos teóricamente. Bueno, ¿cómo enfrentar esa tragedia? Claro, nosotros lo hemos en la insensibilidad, por ejemplo, que ha generado esta relación con la cibernética, las redes sociales, toda esta tragedia que de pronto estamos viendo en esa frialdad de la comunicación sin sensibilidad que se ha generado a través de las redes sociales. Inconvenientes. Y que bueno, nos invitan también a referencias filosóficas y un poco también ligadas a las tradiciones. De pronto, cuando vamos a hacer un trámite también, cómo enseñarles a los estudiantes qué es el legado. Que simplemente me digan no. De pronto yo digo, no, vean, sabe. De pronto no miran a uno así como medio extraño, pero existe el derecho de pedir. Esas son situaciones que están no podemos ver la posición negativa de que nada hay que hacer, no, siempre tiene que ser lleno. A ver si salvamos nuevas generaciones. Bueno, yo creo que las tecnologías y en estas las tecnologías informáticas no solo traen males, sino que traen bienes, ¿verdad? Así que uno no podría tener una mentalidad sintética, ¿verdad? Y rechazar, digamos, o verla como mala todo, ¿verdad? Más bien, me parece que la mentalidad analítica es la más adecuada, ¿verdad? Para ver las partes, cuál es la parte que tiene más problema, ese tipo de cosas. Y además, la parte negativa, pues la concentración de poder en unas cuantas empresas que tienen el dominio de la tecnología y demás, hay que ver qué se hace, pero no es algo imposible, ¿verdad? La educación a los jóvenes sobre las redes sociales y ese tipo de cosas, digamos, es indispensable. Digamos, todo el educativo debería estar orientado a esa orientación para evitar los males o disminuir esos males. Porque de todas formas no vamos a poder, yo no sé si podríamos, como IRBO, destruir toda esta tecnología y volver a un punto anterior, ¿verdad? Pareciera que no, ¿verdad? Pero hay que convivir con ellas, y me parece que es lo que dice la tierra. Hay una alteración de los seres humanos con las máquinas, y hay que comenzar a convivir con ese tipo de máquinas, ¿verdad? Y cómo será esa convivencia, ¿verdad? Y ya comienzan a aparecer muchos textos que hablan de qué hacer, ¿verdad? Cuáles son los códigos éticos, cuáles son los protocolos que hay que seguir, cómo digamos, alimentar de conocimiento a un algoritmo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que avanzar, digamos, en la enseñanza, y la filosofía puede hacer algo dando esta visión global, ¿verdad? Sobre el funcionamiento de las vidas y cómo podemos hacer cambio y qué tipo de cambios estamos trabajando. A mí me llama la atención lo avanzado del pensamiento, ¿verdad? De este autor, con todo lo que estamos viviendo.
Yo quisiera preguntarle a don Luis y Álvaro, ¿cuáles temáticas actuales creen ustedes que son las que mejor podrían iluminarse desde el tratamiento de la ley? Desde el punto de vista de la ética, la importancia de los derechos humanos es obvio. Recuerdan que cuando se propuso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hubo oposición. La Unión Soviética, por ejemplo, se opuso. Curiosamente, también se opusieron la Asociación Internacional creo que era de psicólogos o antropólogos, no recuerdo cuál. Había oposición a la Declaración de Derechos Humanos. Todavía sigue habiendo una oposición, entre los intelectuales que analiza muy bien Amartya Sen en su libro sobre el desarrollo como libertad, porque se considera que si no hay contraparte para los derechos, entonces los derechos son puramente vacíos. Si no hay instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos, no hay manera de decir que los seres humanos tenemos ese derecho. Y para los derechos sociales y políticos, eso es claro. Se ha avanzado mucho más en los derechos individuales que en los sociales, por ejemplo, y ahí eso me conecta con el tema del trabajo, del empleo, muy importante en la tierra. Al final del capítulo 3 de este libro, dice, está mencionando las consecuencias del impacto de la tecnología en la sociedad. Una transformación de las formas de trabajo, cada vez más condicionadas por una formación tecnológica apropiada y por cierto tipo de cultura científica, y hasta una variación de las formas de ocio. Pero esta variación de las formas de trabajo es sumamente preocupante. 11,8% de desempleo en nuestro país, y no hay manera, todos los esfuerzos que se han hecho no lo reducen. Estoy seguro de que todos ustedes conocen entre las personas que les hacen reparaciones, trabajos y demás, personas que no tienen la formación para entrar en una página donde se busca empleo y se quedan sin empleo. El número de personas que están engrosando el ejército de indigentes en las calles aumenta cada día. Ese problema del impacto de la tecnología en el empleo no a mi juicio no ha sido suficientemente considerado, porque lo vemos en los países desarrollados también, donde el número de personas indigentes que viven en las calles ha aumentado de una manera exponencial, no solamente en nuestro país, sino también, si ustedes visitan San Francisco, California, por ejemplo, muchas de las ciudades de la zona de Bahía tienen un problema gravísimo de urgencia. Y esta advertencia que señala la es en el campo del empleo y en el caso de la ética en el campo de los derechos humanos. Desgraciadamente, no tenemos todavía la institucionalidad como para que la falta de trabajo que la vemos hoy como un incumplimiento de un derecho pueda ser reclamada. Digamos, si a alguien lo torturan, hay instituciones a las cuales se puede llevar la queja. Pero si alguien no encuentra trabajo, no hay ninguna institución. Yo no puedo acudir a la sala cuarta y decir que no tengo trabajo. Eso sí lo sabemos, pero por ejemplo en el caso de los derechos individuales, porque bueno, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, todas esas cosas tienen contrapartidas institucionales para garantizarlas, pero no los derechos sociales y políticos, desgraciadamente. Eso en el campo de la, digamos así, de la política y de la economía.
En el caso del impacto de la tecnología y de la ciencia en la cultura, me parece que el planteamiento de Gabriel sigue siendo muy importante en nuestros días. Claro, no encontramos en él preocupación por el cambio climático que nos preocupa tantísimo en nuestros días. Pero en general todavía seguimos digamos, encontrando mucho que aprender de sus escritos, que son por cierto muchos. Él publicó 650 artículos, están publicados en 12 volúmenes. Sí, está bien. A mí me llama muchísimo, poderosamente la atención que un personaje como este que nos acaban de mostrar ustedes, en 1958 haga ese tipo de, perdón la palabra, ¿verdad? Profecía, profecía, disculpe. Tal vez por mi formación religiosa utilice esa palabra. Pero esa futurología que hace es impresionante. Me llaman poderosamente la atención algunas de las cosas que dijeron. A pesar de eso, uno encuentra, digamos que el tema del trabajo cerebral, por ejemplo, también podría hoy en día, si pensamos trabajo muscular, lo vemos en la robótica específicamente. Y lo que me causa, digamos, la duda o la única cosa en la que pienso es, bueno, este hombre da fundamentos filosóficos a la cibernética. Y efectivamente, por cibernética está entendiendo un concepto que implica informática y implica otras áreas. Pero, ¿será que algunas de las cuestiones que él dice son analogables en lo que respecta, por ejemplo, a la computación cuántica y a los avances de las últimas décadas? No lo he pensado, pero está interesante. No, tendría que verlo. Yo más bien me voy a referir a lo otro. Digamos, como doy clases en tecnológico con este libro, digamos, para mí está completamente vigente. ¿Sí? Los 4 niveles, la combinación con Friedman y demás, la misma noción de teoría, ¿no? Y de modelo que él tiene, ese tipo de cosas me parece que están vigentes. Yo sí creo que lo que él plantea en ética tiene que ser complementado, ¿verdad? Yo aquí voy a ser más ecléptico, ¿verdad? Por ejemplo, con la idea de cuidado, ¿verdad? De las feministas, debería incluirse dentro de la perspectiva ética de la robótica, porque la robótica y la inteligencia artificial debe preocuparse por el cuidado, por ejemplo, de los adultos mayores, que la cibernética les queda demasiado desfasada. Y entonces hay montones de problemas. Y vemos las colas en los bancos, ¿verdad? De las personas cobrando las pensiones, a la intemperie, al agua, ¿verdad? Y demás. Y eso, digamos, parece deshumanizante, ¿verdad? Visto así, porque no pueden usar un cajero y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, o en algunos países, como ya nos lo decía un expositor que vino, que no hay cajeros, o sea, no hay cajeros humanos, solo máquinas, y no pueden trabajar, o sea, no pueden sacar sus dineros porque no pueden usar la máquina. Entonces, tiene que complementarse con eso, también probablemente con la ética, la interpretación de la ética de las virtudes de Nussbaum, y este enfoque de los derechos y las capacidades, me parece que entonces tendría que complementarse ahí con ese asunto. Y no descarto, digamos, un complemento de las obligaciones kantianas, ¿verdad? Como lo hacen los neokantianos en contexto, ¿verdad? O considerando el contexto, ¿verdad? No aquello de que mentir es siempre malo, aunque la mentira puede llevar a un bien, ¿verdad? Porque el ejemplo que se da es de mentir para salvar a alguien de que se ha llevado a Auschwitz, ¿verdad? Entonces, pero digamos, sí, me parece que ahí está. La vio, alguien que prevé, digamos, el futuro con este tipo de
ha sido naturalmente ocupado por humanos, pues está teniendo implicaciones y discusiones muy interesantes. Y creo que eso no parará, sino que se incrementará. Yo le agradezco mucho al doctor Luis Camacho y al doctor Álvaro Carvajal por la magnífica actividad, y también quisiera invitarles a una actividad que tendremos desde la Escuela de Estudios Generales y desde la sede del Sur con el 6º Congreso Internacional de Bioética, que se realizará del 24 al 28 de octubre en nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica, que se gestiona con la Universidad de Valencia. Entonces tendremos, el eje central será la inteligencia artificial en el contexto de la bioética y la democracia. Entonces, estas dos ponencias, esta actividad, vienen muy bien a este Congreso Internacional que tendremos en el mes de octubre. Agradecerle mucho a los docentes de ACOF y desde la sección de filosofía y pensamiento de Escuelas Generales, pues encantado de seguir colaborando. De nuevo, las puertas siempre están abiertas. Tendremos una serie de actividades en lo que resta del semestre. Para el próximo año tendremos una serie de conferencias también sobre mujeres filósofas, que será muy interesante. Pues, invitados e invitadas a que se conecten y después puedan también buscar este recurso en común. Muchas gracias a todas las personas que están acá en la sala y a los que se conectan, a los que están conectados y se conectarán eventualmente para escuchar a don Álvaro y a don Luis Camacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, gracias.